Saludos, amables televidentes. Bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado, a esta misma hora, por este mismo canal, para conversar sobre temas de interés colectivo. Hoy, como habíamos dicho la semana pasada, vamos a dedicarle el programa a hablar sobre el sistema de seguridad social, aspectos relacionados con el seguro de salud y con el ahorro de pensiones, principalmente en la formalidad laboral, es decir, los trabajadores formales que tenemos, que elaboramos en la República Dominicana, entre el sector privado y el sector público, que ya sumamos alrededor de 2.400.000, un poquito más, que son los trabajadores en la formalidad, no así los que están en la informalidad, sobre los cuales también hay protección social en la República Dominicana, pero un poco más limitada. Para eso tenemos como invitado a un especialista en la materia. Se trata de Fran Aristi, a quien le damos la bienvenida. Don Fran, muchas gracias, Esteban. Aquí a Dinámica Económica. Muchas gracias, Esteban. Estoy aquí para servirte. Fran, quisiera iniciar precisamente con el hecho de que ahora en el mes de abril pues entró en vigencia un ajuste del salario mínimo del sector privado no sectorizado de un 12%, será un buen 20%, por ahí un 8% que se aplicaría a partir de febrero del año que viene y el 12% ahora a partir de abril. Por lo tanto, el Consejo Nacional de la Seguridad Social debe hacer una especie de reajuste o actualización de lo que se conoce como el salario mínimo promedio. Exacto. Que es el promedio del salario mínimo de los 4 niveles de salario mínimo que tenemos. El salario Exacto. mínimo de la microempresa, salario mínimo de la pequeña empresa, salario mínimo de la mediana empresa y salario mínimo de las grandes empresas. Entonces saca un promedio para determinar. Hasta ahora estaban alrededor de 19,000 pesos. 19,352,50 centavos. Estaba hasta ahora. Hasta el mes de marzo. Exacto. Pero como tú señalas, Esteban, en el gobierno aumentó, el Ministerio de Trabajo aumentó los salarios mínimos. Entonces la ley de seguridad social, en el artículo 18, establece que el salario mínimo nacional de la seguridad social. Eso vamos a decir que eso lo establece única y exclusivamente la ley 8701. El artículo 18 establece que el salario mínimo nacional es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo. Sí, como tú señalas, el Ministerio de Trabajo actualmente, desde hace un año y pico para acá, aprueba 4 salarios mínimos no sectorizados. Tú recuerdas que antes eran 3 salarios. 3 salarios, sí, ahora son 4. Pero ahora el Ministerio de Trabajo, el Comité Nacional de Salario, aprueba 4 salarios mínimos dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa o de su venta bruta. Bueno, por consiguiente, en vista de que el Ministerio de Trabajo aumentó los salarios mínimos con efectividad al mes de abril del año 2025, aumentó una partida de un 12%. En consecuencia, ya la Tesorería de la Seguridad Social, mediante la resolución 1-25, que fue publicada en los medios de comunicación, aumentó el salario mínimo nacional de la Seguridad Social a partir del mes de abril del año 2025 en la suma de 21.674 pesos con 80 centavos. 21.674 pesos con 80 centavos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el salario mínimo promedio? O sea, ¿para qué sirve eso? Exactamente, buena pregunta. Mira, el artículo 18 de la ley 8701 establece que el salario mínimo nacional es el que se utilizará para fijar el límite o tope de cotización de los 3 seguros obligatorios que establece la ley. Tú sabes, Esteban, que la ley establece 3 seguros obligatorios. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es pensiones. Sí. El seguro familiar de salud, que contempla varias prestaciones, como son la cobertura del plan básico de salud y también los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Sí. Y también tenemos el seguro de riesgos laborales. Ahora, la ley establece un tope de cotización para esos 3 seguros de manera independiente. Es decir, la ley establece un tope de cotización para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia de 20 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Que ese es el de las pensiones, el ahorro de pensiones. Exactamente. Sí. Entonces, eso quiere decir que ahora a partir de abril van a aumentar las recaudaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Por qué van a aumentar? Primero, por efecto del aumento del salario mínimo, pues ya los trabajadores van a tener un salario mínimo mayor, pero también va a aumentar porque aumenta el tope o límite de cotización de los 3 seguros. Te dije que, por ejemplo, en pensiones, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia,
la ley establece un tope de cotización de 20 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Entonces, eso quiere decir, una pausa. Ahora, por ejemplo, una persona, 21.600 pesos más o menos, que será el salario mínimo, una persona que tenga un salario de alrededor de 400.000, vamos a decir 400.200 pesos. Exacto. Cotiza a la seguridad, al fondo de pensiones. Correcto. Más allá de ese salario, ya no cotizaría porque son hasta 20 salarios mínimos establecidos. Correctamente. Mira, la resolución de la tesorería estableció los siguientes límites o topes de cotización. Por ejemplo, para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que el tope de cotización son 20 salarios mínimos, se va a pagar nada más ahora la cotización hasta la cuando decimos 20 salarios mínimos, es pura y simplemente multiplicar 20 por el salario mínimo nacional de la Seguridad Social que entró en vigencia a partir ahora del mes de abril del año 2025. Es decir, para uno saber el tope de cotización, simplemente tiene que multiplicar 20 por 21.674 pesos con 80 centavos. Sí. Te darían 400 y pico miles de pesos. Exactamente, el tope para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia son ahora a partir del mes de abril 433.496 pesos. Exactamente. 433.496 pesos. Todo el que gana hasta ese monto mensual cotiza para el fondo de pensiones. Correctamente. Ya, exactamente. Cotiza. Para el seguro familiar de salud, que la ley establece un tope de cotización de 10 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social, el tope o límite de cotización que se va a cotizar ahora son 216.748 pesos. Que serían 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos nacionales. Pura y sencillamente multiplicar 10 por 21.674,80. Y para el seguro de riesgos laborales, acuérdate que son 3 seguros, la ley establece un tope de cotización de 10 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social, pero Esteban, el Consejo Nacional de Seguridad Social ha rebajado 2 veces el límite de cotización del seguro de riesgos laborales. Tú sabes, Esteban, que está ahora mismo en ¿cuántos salarios? En 4 salarios mínimos. 4 salarios. Primero cuando empezó el sistema, no empezó con 10, empezó con 6, un tope de cotización de 6 salarios mínimos nacional de Seguridad Social. Y luego, tú sabes que anteriormente se llamaba Administradora de Riesgos Laborales, Salud Segura, del IDCS. Sí. Tú sabes que la cotización del seguro de riesgos laborales está a cargo del empleador. El trabajador no contribuye para el seguro de riesgos laborales. Eso corre por cuenta del empleador. Por cuenta del empleador. Entonces, tú sabes que los empleadores son miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y ellos, tú sabes que en el IDOPRIL, en la ARL antes, se acumuló más de 30.000 millones de pesos producto de la cotización que pagan los empleadores para el seguro de riesgos laborales. Bueno, como los empleadores entendían que había un excedente, además de que hay un subregistro en materia de accidentes de trabajo, muchos empleadores no reportan los accidentes de trabajo. Exacto, sí. Entonces, los empleadores redujeron el tope de cotización de 6 a 4 salarios mínimos nacionales de la Seguridad Social. Inclusive, Esteban, los empleadores también redujeron la tarifa. Antes, la tarifa más alta, siempre en esta materia se ha establecido 4 tarifas, 4 cotizaciones para el seguro de riesgo laboral, vamos a llamarle. Era 1.6, 1.5, 1.4 y 1.3. 1.6, tú sabes que pagan las empresas que tienen mayor riesgo. Hay 4 categorías de riesgo. Pero ya eso no está vigente. Sí, está vigente. Sigue en categoría. Sí. Porque siempre se habla de un 1%. No, actualmente es 1.3, 1.15, 1.10 y 1.1. Ya, ok. Dependiendo del tamaño de la empresa, ¿sabes? No del tamaño, de la actividad comercial a la que se dedica la empresa. Por el riesgo. Por ejemplo, exactamente. Sí, una empresa de minería está en 1.3, que es lo más alta en este momento. Sí. Una empresa de construcción, 1.3. Pero una oficina de abogados es 1.1. Porque los empleadores no tienen mucho riesgo. No hay mucho riesgo. Pero entonces ahí el tope, la cotización son 4 salarios mínimos. Exacto. Actualmente, entonces, en función de que actualmente se está cotizando para el seguro de riesgos laborales en base a 4 salarios mínimos, el tope actualmente son 86.699,20. Te repito, esto tiene un gran impacto, ya tú sabes, en el sistema dominicano de seguridad social,
porque como te dije, aumentan las Las recaudaciones. recaudaciones suben, sí. Tiene su pro y su contra, Esteban. También tiene su contra. Es decir, mira, situaciones a favor, aumenta los subsidios por enfermedad. Es decir, el universo de personas que va a tener derecho a los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia aumenta. ¿Por qué? Porque la ley, el subsidio de maternidad, la ley establece que las trabajadoras que devenguen un salario hasta la suma de 3 salarios mínimos nacionales de seguridad social son las que tienen el derecho al subsidio de lactancia. En consecuencia, al aumentar el tope de cotización, se amplía el espectro de asalariadas y que pueden recibir. Exactamente. Y también aumenta el pago del subsidio que van a recibir por efecto del aumento del salario. Otra situación a favor de los trabajadores es que, mira, en accidentes de tránsito, servicio de salud por accidentes de tránsito, actualmente existe una cobertura de 60 salarios mínimos nacionales de la Seguridad Social. Entonces, en consecuencia, al aumentar el salario mínimo nacional de la Seguridad Social de 19.352,50 a la suma de 21.674,80, aumenta la cobertura de los servicios de salud por accidentes de tránsito. Mira, actualmente, hasta el mes de marzo del año 2025, los afiliados tenían derecho a una cobertura de servicios de salud por accidentes de tránsito equivalente a 1.161.120. Ahora, a partir del mes de abril, los afiliados van a tener derecho a una cobertura por accidente de tránsito equivalente a 1.300.488 pesos. Tenemos que ir a una pausa, Fran, para que continuemos con esta parte, porque hay otros aspectos que inciden en esos ajustes de salario que tienen que ver también con lo relacionado al copago que también hacen los asegurados por los servicios de salud, entre otros aspectos. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos conversando con Fran Aristi sobre seguridad social, que es un tema que nos involucra a todos los trabajadores y nuestros dependientes. Volvemos en breve.